3 días. Eso es lo que había pasado entre una caída en el asfalto mojado de Hamburgo y el momento en que Isaac del Toro volvió a subirse a una bicicleta de competición. Y hoy, bajo la lluvia de Bad Orb, en apenas 3 minutos y 8 segundos, se convirtió en el corredor más joven en ganar el prólogo de la Vuelta a Alemania en toda la historia de esta carrera. Antes de contarte cómo pasó exactamente, necesitas entender algo. Nadie estaba apostando por él en esta prueba específica. Ni los medios especializados, ni las quinielas, ni siquiera la lógica del propio calendario reciente del mexicano, todo apuntaba en la dirección contraria. Y eso es justo lo que hace que lo de hoy pese distinto. Te voy a contar 3 cosas en este video. La primera, ¿qué pasó realmente en esos 2.6 kilómetros bajo la lluvia? ¿Y por qué la cifra que marcó Isaac no tiene precedente en la historia de esta carrera? La segunda, ¿quién era el corredor que llevaba más de una hora mandando en la clasificación antes de que bajara del Toro y qué tan cerca estuvo de quedarse con el prólogo? Y la tercera, la que de verdad importa, la que te vas a quedar hasta el final para escuchar, ¿por qué lo que hizo hoy no es solo un buen resultado? Es la prueba de algo que el sistema europeo del ciclismo lleva meses subestimando en él. Vamos por partes. Para entender lo que significa esta victoria, primero hay que entender de dónde venía Isaac del Toro llegando a Alemania. El domingo pasado, en la Cyclassics de Hamburgo, sufrió una caída en la zona de abastecimiento que lo obligó a cambiar de bicicleta en plena carrera. Terminó 43º. No fue una caída menor que se resuelve con un raspón y se olvida al día siguiente. Fue el tipo de golpe que deja dudas sobre el cuerpo y sobre la cabeza, apenas 72 horas antes de tener que afrontar una carrera por etapas completa. Ese era el contexto real, no la versión bonita, la real. Y sobre ese contexto, las quinielas de todos los medios especializados construyeron sus pronósticos para el prólogo de hoy. Un trazado de 2.6 kilómetros con una subida exigente en los primeros metros y un descenso técnico y traicionero hacia la meta, bajo un día de lluvia que iba a poner en riesgo a cualquiera que se arriesgara de más en las curvas finales. Y en ese análisis previo, Isaac del Toro no aparecía como favorito. El perfil de la prueba favorecía a los especialistas puros de la contrarreloj, corredores que entrenan ese esfuerzo explosivo de apenas 3 o 4 minutos como si fuera el centro de su temporada entera. Isaac es otra cosa. Es un escalador, un corredor de grandes vueltas, alguien cuyo cuerpo está construido para sostener semanas completas de montaña, no para explotar en un esfuerzo corto y perfecto contra el reloj. Ese tipo de pruebas se entrena de una forma distinta, con una preparación específica que históricamente no es la especialidad de los mejores escaladores del pelotón, y encima, con una caída de 3 días encima. Con esas dudas legítimas sobre la mesa, alguien sí tomó el mando del prólogo desde temprano. Paul Magnier, el corredor francés del Soudal Quick-Step, bajó la rampa y marcó un tiempo que nadie lograba acercarse a igualar durante más de una hora larga de carrera. Un registro sólido, construido con precisión técnica en un asfalto mojado que no perdonaba errores. Magnier vio pasar rival tras rival sin que ninguno pudiera tocar su marca. Tenía razones de sobra para pensar que el prólogo, y con él el primer maillot de líder de esta vuelta a Alemania, iban a ser suyos. Entonces bajó el dorsal 11, Isaac del Toro tomó la salida con el peso de la caída de Hamburgo todavía fresco, con el peso de no ser el favorito de la prueba, con el peso de una lluvia que no daba tregua, y en 3 minutos y 8 segundos con 48 centésimas, borró la marca del francés por un margen que ningún análisis previo había contemplado. Aguanta, porque aquí está el dato que cambia cómo hay que leer todo lo anterior. Isaac del Toro terminó a 1 segundo con 73 centésimas por delante de Paul Magnier. En un prólogo de apenas 2.6 kilómetros, esa diferencia no es un margen ajustado, es una diferencia que, proporcionalmente, se siente enorme. El francés, que había dominado la clasificación durante más de una hora, terminó en el segundo lugar, viendo cómo un escalador, al que nadie señalaba como favorito, le quitaba el maillot de líder en su propio terreno. Si esta es tu primera vez en este canal, aquí contamos exactamente esto. La otra cara del pelotón, la del corredor latino que no llega con el favoritismo puesto, sino que tiene que ganárselo carrera tras carrera contra un sistema que rara vez apuesta por él antes de tiempo. Suscríbete si quieres seguir cada capítulo de esta semana en Alemania desde ese ángulo. El tercer lugar del día fue para Laurens Rex, corredor belga también del Soudal Quick-Step, a 5 segundos de Del Toro. Y hay otro nombre que conviene tener en el radar desde ya, Giulio Ciccone, uno de los mejores escaladores puros del pelotón actual, corredor que ha ganado etapas en el Tour de Francia y que en terreno de montaña puede responder a ataques que casi nadie más sigue. Hoy terminó octavo, a solo 7 segundos de Isaac.
Una diferencia que en el asfalto de un prólogo corto parece pequeña, pero que en la montaña del sábado puede convertirse en la única amenaza real para la ventaja del mexicano. ¿Tú qué crees que pesa más en una carrera de 5 días? ¿La ventaja que se construye desde el primer segundo o la capacidad de un rival como Ciccone de recortar esa diferencia en una montaña diseñada para escaladores puros? Déjamelo en los comentarios, porque más adelante en este mismo video vamos a hablar exactamente de esa montaña. Y aquí conviene pararse en algo que ningún comunicado oficial va a decir en voz alta, pero que la clasificación deja bastante claro. Casi ningún especialista puro de contrarreloj logró acercarse al tiempo de un corredor que, sobre el papel, no lo es. Eso no es casualidad. Isaac del Toro ya dio esa misma lección en la Tirreno Adriático, en el Dauphiné, en el Tour de Francia. Las categorías cerradas no le funcionan, no es escalador puro, no es contrarrelojista puro, es simplemente un corredor que responde cuando el sistema decide que no debería poder hacerlo. Nils Politt, su compañero y colíder en el UAE Team Emirates, terminó a 8 segundos en el puesto 12 de la clasificación general. Politt no es cualquier corredor en esta carrera, conoce estas carreteras porque corre en su propio país y sabe lo que es ganar aquí, porque se llevó esta misma vuelta a Alemania en 2021. Que el propio colíder alemán, corriendo en casa, se quedara a 8 segundos del mexicano en un día de lluvia y trazado técnico, dice bastante sobre el nivel que mostró hoy Isaac del Toro. Con este resultado, Del Toro se convirtió en el primer mexicano en la historia en liderar la clasificación general de la Vuelta a Alemania. Y hay un dato más que conviene remarcar, porque no es menor. Con 22 años y 265 días, se convirtió en el ganador más joven de este prólogo en toda la historia de la carrera, superando el récord que tenía Ethan Vernon desde 2023. No fue solamente ganar, fue hacerlo entrando en los libros de una carrera con 40 ediciones a sus espaldas. Agárrate, porque llegamos al ecuador de este video y aquí está la parte que de verdad debería preocupar a cualquiera que haya visto el recorrido completo de esta semana. Porque lo de hoy, con ser importante, no es lo que más debería inquietar a los rivales de Isaac del Toro esta noche. Mañana llega la etapa más larga de toda la Vuelta a Alemania, más de 215 kilómetros entre Bad Orb y Schwäbisch Hall, con cerca de 3.000 metros de desnivel acumulado y un final en ascenso continuo. No es la etapa reina todavía, pero tampoco va a ser un trámite. Y en ese tipo de terreno, un escalador que acaba de demostrar que puede ganar contra el reloj bajo lluvia, no necesita esperar a la montaña para hacer daño, porque la verdadera montaña llega el sábado. La etapa reina de esta Vuelta a Alemania sale de Herxheim y llega a Bad Dürkheim, 170 kilómetros con una doble ascensión al Kalmit, el puerto más exigente de todo el bosque del Palatinado. 5 kilómetros y 2 décimas al 7,5% de media, con tramos que superan el 10% en los metros más duros. Un terreno que, sobre el papel, no está diseñado para los especialistas de crono que hoy quedaron detrás de Isaac. Está diseñado exactamente para un escalador explosivo que sabe elegir el momento del ataque. Si Isaac del Toro fue capaz de imponerse hoy en una contrarreloj corta, bajo lluvia, con una caída de 3 días encima, en un terreno que en teoría no era el suyo, la pregunta que deberían estar haciéndose esta noche sus rivales no es si van a poder recortar la diferencia que ya les saca en la general. La pregunta real es cuánto más pueden llegar a perder el sábado, cuando el mexicano decida que ya esperó suficiente. Guarda este dato, porque lo vas a necesitar en los próximos días. Incluso si Giulio Ciccone, el rival con más argumentos para pelear en la montaña, logra seguir el ritmo de Isaac en el Kalmit, hay algo que ningún análisis táctico puede resolver del todo. Del Toro ya lleva puesto el maillot de líder desde el primer día, tiene a su propio colíder a apenas 8 segundos protegiendo la clasificación por equipos y llega a la etapa reina con la moral de un corredor que acaba de reescribir el libro de récords de esta carrera. Y aquí quiero parar un momento, porque hay más de una forma de leer lo que pasó hoy. Para algunos analistas, un prólogo tan corto apenas garantiza algo en una carrera de 5 jornadas. Los segundos que se ganan aquí suelen diluirse en cuanto empiezan las etapas largas y de verdad se define la general. Para otros, en cambio, empezar con el maillot de líder cambia por completo la forma en que corre un equipo entero. Ya no se corre para buscar la ventaja, se corre para protegerla, y eso pesa distinto en la cabeza de todos. Y hay una tercera lectura, quizás la más incómoda para sus rivales, que un especialista de grandes vueltas responda así, en un terreno ajeno a su perfil, 3 días después de una caída, dice más sobre su nivel actual que cualquier crono aislado. Ese es exactamente el patrón que venimos siguiendo en este canal desde hace semanas. El sistema europeo del ciclismo
lleva toda la temporada intentando encasillar a Isaac del Toro en una categoría cómoda, escalador de montaña sin más pretensiones. Y cada vez que alguien intenta cerrarlo en esa caja, él responde exactamente donde se supone que no debería poder hacerlo. Hoy fue un prólogo bajo lluvia, antes fue el podio del Tour de Francia, la lista sigue creciendo, y cada nuevo capítulo hace más difícil sostener la narrativa de que esto es casualidad. ¿Tú crees que Isaac del Toro puede llegar a ganar esta vuelta a Alemania completa? ¿O crees que Giulio Ciccone y el resto del pelotón todavía tienen argumentos reales para darle la vuelta a la clasificación en el Calmit del sábado? Escríbelo en los comentarios, porque en este canal la conversación apenas empieza, y quiero leer tu lectura antes de que lleguemos a esa etapa. Lo que pasó hoy en Vador no cierra nada. Apenas abre una semana de 5 días donde cada jornada suma, pero hay algo que ya no se puede discutir. Isaac del Toro llegó a Alemania con una caída fresca, sin el favoritismo de nadie en este prólogo específico, y en el primer segundo de su primera carrera por etapas desde el Tour de Francia, dejó una marca que va a estar en los libros de esta carrera mucho después de que termine esta edición. Si quieres seguir cada capítulo de esta semana en Alemania, desde el otro lado del pelotón, dale like, suscríbete y activa la campana, porque mañana llega la etapa más larga de toda la carrera, y el sábado, el Calmit va a poner a prueba si lo de hoy fue apenas el principio o si esta vuelta a Alemania ya tiene dueño.